Vamos a hablar de patología de los tendones de los dedos. Entonces, ¿no se oye? Vale. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Hola? Sí. Entonces, tenemos 20 minutos y como no me voy a pasar, el otro día hablamos, ayer, del tendón de Aquiles, que era un solo tendón, y no sé si llegamos a los 40 o un poquito más. Y ahora vamos a hablar de tendones de los dedos, con lo cual cada uno de estos tendones prácticamente tendría una charla eh, por sí misma. Entonces, lo que os voy a presentar son pues diferentes pinceladas de diferentes patologías de cada uno de estos tendones. Pero me interesa más si después de acabar la charla intentaré ir rápido, tenéis alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, algo que hayáis encontrado en vuestra práctica dudas sobre la exploración ecográfica o si creéis que aporta algo el estudio ecográfico en alguna determinada patología, podemos comentarlo después. Respecto a la anatomía, vamos a diferenciar en los tendones de la mano aquellos que son musculatura extrínseca, es decir, son tendones que se insertan en la mano, pero su origen está en el antebrazo. Y como veis, lo vamos a dividir en tendones extensores o flexores. Los extensores tienen dos capas, la superficial y la profunda. Y los flexores, pues principalmente son el superficial profundo y el flexor largo de los dedos, musculatura extrínseca. Respecto a la intrínseca, son aquellos. Los músculos intrínsecos son. No, pero puedo seguir hablando. Bueno, como. Bueno, voy siguiendo, ¿no? Vale. Nada, extrínsecos son musculatura que se origina en el antebrazo y se inserta en los dedos. Y los intrínsecos son músculos que se originan en la mano y se insertan también en la mano, musculatura intrínseca. Y en la musculatura intrínseca vamos a diferenciar, en primer lugar, lumbricales, interóseos dorsales y palmares. Los lumbricales son los únicos músculos que se originan en su antagonista del cuerpo humano, ¿vale? Se originan en el flexor profundo de los dedos. Interóseos dorsales, que son los que van a hacer la aducción, y palmares, los que van a hacer la aducción, ¿vale? Y luego tenemos tres compartimentos, el compartimento tenar, el aductor y el hipotenar. Con todo esto nos podemos hacer un lío tremendo, ¿vale? Empezaremos a ver qué hace cada uno, si intrínsecos, si hace la flexión. Un lío. Entonces la ecografía pues, nos va a ayudar a localizar dónde está el problema, sobre todo y muy importante la exploración, eso es fundamental, no podemos olvidarla, la exploración, pero también la ecografía nos va a ayudar mucho en este lío de tantos tendones y tantos músculos. La exploración de la mano es un poco especial, es decir, tiene unos requisitos diferentes a otras estructuras porque primero son estructuras pequeñas. Entonces, cada pequeño movimiento que realicemos nos va a sacar de campo la estructura que estemos explorando. Entonces, tenemos que tener mucho control de la sonda y ahí os marco cómo uso yo la sonda muchas veces, que es con dos manos, con los dedos y haciendo pequeños movimientos. Sin duda, una sonda que aporta muchas ventajas y que en la exploración de la mano y de los dedos es no fundamental, pero sí muy recomendable, es la sonda de stick, ¿vale? Porque tiene una superficie muy pequeña, ¿vale? Y además nos permite explorar estructuras en dinámico en el dedo, ¿vale? Y también fundamental, y sobre todo en la mano traumática, en que no le duela al paciente, ¿vale? Porque muchas veces intentamos hacer maniobras dinámicas, al paciente le duele y realmente eso, además de ser una tortura para él, pues nos dificulta el poder hacer la exploración. Y como son estructuras muy superficiales, cuanto más superficial, cuanto mayor frecuencia tengamos, menos profundidad podremos obtener de visualización, pero sí mayor resolución. Entonces en la mano no hace falta mucha profundidad, con lo cual es deseable frecuencias altas.
La charla, como digo, van a ser pinceladas de patologías y en los que la ecografía, como os iré demostrando, pues cambió nuestra actitud terapéutica. Por lo tanto, fue una exploración beneficiosa. Lo que está claro es que una ecografía nunca nos va a restar, nunca nos va a, a suponer ni una pérdida de tiempo y ni mucho menos interferir en nuestro tratamiento. Es decir, solo nos puede ayudar y dar información. Y a veces no nos la da, pero bueno, no hemos perdido nada. Es una exploración barata y inocua para el paciente. Entonces, empezamos con la parte extensora. La parte extensora, pues siguiendo la sistemática de verdad de zonas, tenemos desde la zona 1 hasta la zona 6 en la mano. Entonces, en la zona 1 y 2, es decir, desde la inserción hasta la interfalángica distal y en la interfalángica distal, tendremos la lesión del tendón terminal, ¿vale? Y esto lo que provoca es una deformidad en flexión del dedo de la interfalángica distal y un dedo en martillo. El mecanismo puede ser abierto o cerrado, pero más frecuente es un traumatismo indirecto en flexión. Hay 4 tipos de mallet finger o de dedo en martillo. La avulsión ósea en su inserción distal, es decir, se arranca un trozo de hueso. La desinserción tendinosa, no es una avulsión siempre es con hueso, es una desinserción tendinosa. La elongación y la rotura parcial o total. Además, hay un tipo específico que es la epifisiolisis, o sea, una rotura a través de la fisis de crecimiento que se da en población pediátrica. El diagnóstico, como digo, es clínico. Se define por una deformidad de flexión de entre 20 y 60 grados y con una limitación por la extensión. Como veis aquí, podemos hacerlo de forma pasiva la extensión, pero activamente el paciente no es capaz de realizarla. Ecografía. Esto es un tendón en el que vemos una continuidad del patrón fibrilar del tendón terminal, ¿vale? Y esto es lo que nos centraremos el estudio en un dedo del resorte. Muy importante. Más que buscar la inserción, ¿vale? Tenemos que ver el movimiento. En la patología de los tendones, como dijimos ayer, son estructuras muy especializadas que conectan o transmiten la fuerza generada por un músculo en el hueso, ¿vale? Y por tanto, esta transmisión de movimiento debemos buscarla en proximal. Si sospechamos una lesión a este nivel, haremos movimientos pasivos y buscaremos que el tendón funcione, que haya una transmisión de movimiento. Diagnóstico radiológico. En una mano traumática, la radiología es la prueba fundamental y la prueba de primera elección, ¿vale? Y en esta ya podemos definir si hay avulsiones. Estas avulsiones las operaremos si es mayor del 50% de la superficie articular, o la diástasis o la separación entre los fragmentos es mayor de 5 milímetros. Realmente, al ser una prueba dinámica, nosotros podemos simular en extensión la posición de la férula de Stack y ver si los huesos están en contacto. Y si no están en contacto o es una fractura grande, más del 50% de la superficie articular, pues reinsertar con diferentes técnicas, no necesariamente abierta. La desinserción. La desinserción es una lesión de la inserción del tendón sin componente óseo. En esta lesión veremos una lesión hipoecoica a nivel de la inserción del tendón en la falange distal, pero más importante, la falta de transmisión de movimiento a nivel del tendón terminal. Y aquí veis una imagen de quirófano, que hay una rotura del tendón y su sutura, ¿vale? Que eso también daría para una charla para la mano posoperada, pero no es el día. También lo que podemos ver son elongaciones que van a cicatrizar con un engrosamiento del tendón. El déficit funcional mayor, a veces, y esto es un caso muy importante que lo tengáis en cuenta, nosotros podemos tener un dedo en martillo, pero que la lesión no esté a nivel de la inserción, sino que esté más proximal en la zona 2. Y esto, la ecografía nos ha ayudado mucho para la hora de planificar la cirugía, porque si nosotros hiciéramos un abordaje al nivel de la inserción, veríamos que aquí está preservada y habríamos hecho una morbilidad añadida a un paciente sin necesidad. Si nosotros conseguimos localizar el punto de desconexión del tendón terminal, somos capaces de hacer una reparación mucho más selectiva. Como veis aquí, la inserción está preservada y aquí está el defecto.
sin transmisión de movimiento en proximal. Y esta es la foto de quirófano en la que había una desfibrilación y una lesión muy, muy compleja y severa de las banderetas laterales en su formación del tendón terminal que reparamos. Zona 3, inserción de la banda central, ¿vale? en la falange media. Lo que se produce es una rotura de esta inserción, con lo cual se produce una deformidad de flexión de interfalángica media y extensión por retracción y luxación volar de las bandeletas laterales de la interfalángica distal. Flexión de interfalángica proximal, extensión de interfalángica distal, ¿vale? Deformidad en Boutonniere, en Ojal o en Italiani fino quieto, ¿no? Okay. No, Boutonniere. Ah, vale. Ok. No, fino quieto es otra cosa. El diagnóstico clínico y también con el test de Elson, ¿vale? Que consiste en buscar precisamente esta hipertonía o esta retracción de las bandeletas laterales. Cuando ponemos en dedos normales hay un tono flexor predominante porque al flexionar la interfalángica proximal y con una bandeleta central libre íntegra, las bandeletas laterales están neutralizadas, entonces predomina el tono flexor sobre el extensor en la interfalángica distal y vemos cómo son blandas, podemos reducirlo. Sin embargo, cuando se produce una rotura de la bandeta central, en la interfalángica distal aumenta el tono extensor por la retracción y luxación volar de las bandetas laterales y la actitud de la interfalángica distal está en extensión, ¿vale? Veremos un ejemplo. Pseudo-Boutonniere es una deformidad en flexión de la interfalángica proximal con extensión de la interfalángica distal, pero sin causa de lesión extensora, ¿vale? Por traumatismos volares, en la que nosotros, por actitud antiálgica, tenemos el dedo en flexión. Y si eso se evoluciona con el tiempo, pues se queda una rigidez en flexión, pero que luego tendremos que tratar por una causa diferente. Los criterios ecográficos, lo que vamos a ver es una ausencia del patrón fibrilar a nivel de la inserción de la banda central, líquido en la inserción, también podemos ver avulsiones corticales y en el estudio dinámico una subluxación volar de las bandeletas, ¿vale? Como veis aquí, las bandeletas laterales están luxadas. Este sería el esquema. Ausencia de patrón fibrilar en la inserción y líquido, una lesión hipoecoica en el espacio que ocuparía. Aquí vemos un aumento del espacio de las bandeletas. Este es un caso que también es muy interesante porque es un caso subagudo. Es decir, esto es una paciente carnicera que el día antes de irse de vacaciones tiene un puntazo con un cuchillo de carnicero a nivel de la interfalángica proximal. Y se va de vacaciones, esto no es nada, se cura, la herida cierra, pero acude después de las vacaciones porque el dedo lo tiene con una flexión de la interfalángica y una extensión de la interfalángica distal, es decir, una deformidad en Boutonniere, dolorosa, ¿vale? Le colocamos una inmovilización en extensión de la interfalángica y le fomentamos que haga flexión de la interfalángica distal para recentrar y elongar las bandeletas laterales, ¿vale? Esta es la evolución en la que ya ha recuperado la flexión activa de la extensión activa de la interfalángica distal, aunque persiste la retracción de las bandeletas y probablemente tengamos que hacer una tenotomía de las bandeletas laterales para elongarlas, ¿vale? Y lo que se ve en la ecografía cuando llega a consulta, pues es que realmente hay un defecto focal en la zona del tendón terminal, de la bandeleta central, perdón, ¿vale? Mucho cuidado en las maniobras. Ah, por cierto, el test de Elson, aquí lo pongo. ¿Veis cómo mantienen extensión? Yo intento doblarlo, imposible. Está como una piedra. Es por la retracción de las bandeletas laterales, ¿vale? Como iba diciendo, aquí hay que tener mucho cuidado cuando analizamos la banda central de estar en la línea media, porque como son estructuras tan pequeñas,
si nos vamos un poco radial o cubital, es posible que cortemos la banda lateral y esas están preservadas, vamos a ver una transmisión de movimiento. Entonces, primero, línea media y también bloquear el resto de las articulaciones para solo explorar la articulación deseada, es decir, el tendón que está roto. Entonces, bloquear la interfalángica distal para que las bandeletas laterales estén inmovilizadas y solo explorar la banda central. ¿Cuánto queda, Javier? Vale. Bueno, engrosamientos. Este es el R1 de anestesia que me vino porque había estado jugando al fútbol y tenía una actitud en flexión de la interfalángica del pulgar. Le hacen una radiografía, no se ve aparentemente nada, le duele la placa volar y cojo el ecógrafo de quirófano de anestesia y vemos esta irregularidad en la inserción volar de la falange distal de la placa volar. Entonces, sospechamos una lesión de la placa volar y esto lo pongo porque es una pseudobutonía, es decir, una flexión antiálgica por una maniobra de hiperextensión de la articulación. ¿Vale? Y para que veáis qué importante es la ecografía en este caso, porque cuando la radiografía no nos muestra nada, la ecografía sí nos permite llegar a un diagnóstico. Aunque el problema principal es que no hicimos una buena radiografía lateral. O sea, una vez vi esa imagen, le dije que se hiciera una nueva radiografía en la que evidentemente se muestra mucho mejor esta fractura cortical con desinserción de la placa volar. O sea que el mensaje de este caso es, uno, pseudobutonier, sospechar, o sea, déficit de flexión, no solo centrarnos en la parte extensora, sino también valorar la parte flexora, ¿vale? Las dos partes, siempre los dedos tienen que ser 360, dorsales y volares. Y la lección más importante para mí es buenas proyecciones radiológicas. Esto ya es con el ecógrafo de Ángel Bueno, pues mucho mejor se ve. Bueno, este es un caso también muy bonito. Es un paciente mayor, parkinsoniano, en el que llega a consulta, tiene un dobla la mano, perfecto, pero cuando extiende no consigue extender el dedo, ¿vale? Y aquí lo que sospechamos es una lesión de de la banda sagital, es decir, de ese retináculo que conecta las placas volares con el capuchón extensor y estabiliza el tendón extensor sobre la cabeza del metacarpiano. Este es otro caso diferente en el que se ve, tras un aplastamiento por un mueble, cómo se había roto la inserción radial y se luxaba el tendón extensor. Y tenía una actitud en flexión del dedo. O sea, podríamos sospechar una sección, pero lo que tenía era una inserción. Por último, las zonas 7, la zona en el carpo, la zona 7, no sé por qué se repite, son lesiones iatrogénicas. Es decir, tenemos también un déficit funcional de los tendones extensores y en este caso, pues bueno, vemos que en el skyline, vemos que ahí puede protruir un tornillo. Y este es el vídeo clínico. Entonces, aquí la ecografía que nos aporta. Pues tenemos un déficit de extensión. Placa puesta hace 20 años, no da ningún problema. Radiografía, bueno, ahí se ve que puede haber una espira, pero nosotros sospechamos una lesión de dos tendones. Le tendremos que hacer unas pruebas complementarias. Pero ese día en la consulta, si tenemos un ecógrafo, somos capaces de transformar esta pequeña espira en 5 milímetros de protrusión en el cuarto compartimento y en una rotura casi completa del extensor común y propio del segundo dedo, ¿vale? Y aquí veis el tornillo cómo rompe con la cortical y penetra en el compartimento. Después de 20 años, pues esa rotura empezó a darle problemas. O ese tendón ha ido rozando, ha ido rompiéndose y finalmente pues, ha generado este déficit de extensión. Flexores, lesiones de flexores. Aquí es un mundo, para mí es una exploración muy difícil. O sea, son tendones muy superficiales y habitualmente se ven bien, pero en contexto de una rotura de flexores, y estas son imágenes de Silvia, es muy difícil valorarlos. Entonces hay que ser sistemáticos, pero no os desesperéis si no veis bien, ¿vale? Porque se produce mucho edema, muy sistemáticos, ¿vale? Esta es una lesión abierta, que evidentemente, pues clínicamente sabemos que la tiene roto, ¿vale?
buscamos en ecografía dónde está la lesión, porque no es lo mismo una lesión en la zona 2 o con un muñón más grande, es decir, no podemos hacer una sutura terminal, o una lesión más hacia la zona 1, en la que ya vemos que lo que tenemos que hacer es una reparación con reinserción. Y aquí lo que veis pues, es la transmisión del movimiento. Placa volar y tendón roto. Ahí, si queréis ver el vídeo. Exploración importante, muy importante. Y como no, flexión la interfalágica. Seguimos con los flexores. Deformidad de cisne, una hiperextensión de la interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal. Diagnóstico de nuevo clínico, múltiples causas y una de las más frecuentes, lesiones de la placa volar, que no es propiamente un tendón, o sea que vamos más rápido. Ahí tenéis, fijaros siempre en este dato, ¿vale? La placa volar se inserta en la falange media, ¿vale? En este caso interfalángica distal, y aumenta la distancia entre la cortical del meta o de la falange y el tendón. Cuando tenemos una retracción proximal, esta distancia disminuye, ¿vale? Pero, ojo, que también se pueden haber lesión de los check reins, ¿vale? Y se pueden luxar, o sea, perdón, se puede desplazar hacia distal, ¿vale? Entonces, fijaros bien. Veis aquí la placa volar, este vídeo merece la pena. Cómo estaba desinsertada y mediante los anclajes conseguimos repararla. Y se consiguió curar la deformidad, recuperarla. Pulgar en Z es una deformidad en la hiperextensión de la metacarpofalángica y flexión interfalángica. Es similar a la lesión de la placa volar en población pediátrica, como veis aquí. Muy raro. Y por último, en zona 7 y 8, ¿vale? Lesiones de la niña, lesiones de los tendones flexores iatrogénicas o tras traumatismos de muñeca. En este caso es una placa también puesta hace 18 años, en la que había un choque, un rozamiento a nivel distal de la placa con los flexores. Y como había hecho esta sinovitis y este cizallamiento, hasta que finalmente tenía una rotura de los flexores profundos y también del primer dedo. Diagnóstico con síndrome de interos anterior porque no flexiona, artrosis, dedo en resorte o síndrome de túnel carpiano. Como conclusión, muy importante la buena exploración, la buena anamnesis y en mano traumática, una radiografía simple con buena técnica. Pero la ecografía es una herramienta rápida, no invasiva y nos permite mejorar nuestro diagnóstico, localizar la zona donde está la lesión o si hay una retracción tendinosa donde tenemos el muñón. Poner de manifiesto lesiones potencialmente graves que, si pasan desapercibidas, tienen evoluciones graves. Y finalmente, definir criterios quirúrgicos o criterios de mal pronóstico que condicionen nuestra elección del tratamiento.